¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Buenas noches, queridos participantes del taller de Preparando el Corazón para Esposo. Los felicito a una charla más muy importante en este taller que se llama Sanación de la Familia. Vamos a identificar en esta charla un objetivo muy principal, identificar las heridas que nos han ocasionado en nuestras familias. Desde el momento de la concepción, del momento de nuestra gestación, de la niñez, de la infancia, de la juventud, de la pubertad, de nuestra juventud, de la adultez. Y así poder identificarlas, sanarlas a través del amor de Dios, a través del corazón traspasado de Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María y por el corazón casto puro de San José. Vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a clamar al Espíritu Santo de Dios para que Él venga a darnos luz, a darnos sabiduría y discernimiento. Vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, te entregamos este momento, esta charla. Te entrego a todos los que están escuchando esta charla y los que la van a escuchar, para que tú nos regales sabiduría, nos des discernimiento, entendimiento, para que nos abra a tu luz y nos muestre las heridas que tenemos, que se han causado en la convivencia con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos, de la historia de nuestra vida. Y así, identificándolas a la luz de tu Espíritu Santo, Dios, podamos ser sanadas por el poder de la sangre y de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y esconderlas en su corazón traspasado por el medio del Inmaculado Corazón de María, el corazón caro y justo de San José. Te entregamos esta noche y consagramos en esta noche esta charla, mamá, a tu Inmaculado Corazón y al corazón casto puro de San José. Y pedimos la presencia de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y nos unimos a la oración de todos los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos participantes, les quería regalar, este Señor nos ha querido regalar esta charla de sanación de la familia. Pero antes de empezar la sanación de la familia, quiero que conozcamos realmente qué es la familia. Tenemos un concepto errado de la familia actualmente. O sea, ahora cualquier dos personas se unen, hombre con hombre, mujer con mujer, y ya dicen que es una familia. O una persona se casa con un animal y dicen que eso es una familia. Entonces vamos a ver cuál es el origen de la familia, quién lo creó y cuál es el modelo exacto de la familia. El origen de la familia está en Génesis 1, 27, 28. Dice el Señor en su palabra: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó y los bendijo con esta palabra: sean fecundos y fructíferos, y multipliquen y llenen la tierra, y sométala, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios: que creó al hombre a imagen y semejanza, y los creó hombre y mujer, y los bendijo con esta palabra: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué quiere decir? Que se une el hombre con la mujer y los dos serán una sola carne. También lo dice en Génesis en un capítulo más adelante. Y tendrán hijos para publicar la tierra, ¿cierto? Entonces, para que haya una familia tiene que haber un hombre y una mujer, y para que sean una familia tienen que tener hijos, ¿cierto? Condición que pone Dios para el modelo perfecto de familia: que haya un hombre y haya una mujer y que tengan hijos. Sé que hay familias que se han casado y por cuestiones genéticas o problemas biológicos de ellos, el esposo o la esposa no pueden tener familia, o los dos no pueden tener familia. Y eso no es excusa. Ellos pueden adoptar un niño y tener una familia. Pero vemos que hay personas que ahora se quieren casar y no quieren tener hijos, y ya eso no sería una familia. Aunque la sociedad lo quiera llamar así, ¿cierto? Pero bueno, el tema no es este. Vamos a enfocarnos en por qué las familias están heridas. ¿Por qué nosotros estamos heridos si venimos de una familia? En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2203, nos dice el catecismo: al crear el hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y lo dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad,
Para el bien común de sus miembros y de la sociedad de la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. El numeral 2204 dice, la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Por eso debe decirse iglesia doméstica, lo decía el Papa Pablo VI. Es una comunidad de fe, de esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular como aparece en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, 21, 6 y en 4 de Colosenses del 3 al 18. Y en el numeral 2205 dice, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es el reflejo del amor de Dios. Entonces, como vemos en el catecismo de la iglesia, Dios creó la familia. Es más, tan importante y tanto ama a Dios la familia que mandó a su Hijo para que se criara en una familia. Escogió a San José y a la Santísima Virgen María. Y miren que la familia es voluntad de Dios. San José y la Santísima Virgen María, dicen los místicos y los teólogos, de que ellos habían consagrado su vida al Señor, le habían entregado su vida para entregarle solamente al Señor. Ni María ni San José ellos deseaban casarse. Su vida, su sueño era, su meta era entregarle la vida entera completamente al Señor. Pero Dios le cambia todo el plan. María quería ser la nana o la que iba a cuidar al niño, al Hijo de Dios. Los dos eran conocedores de la palabra y sabían que para ese tiempo iba a venir el Mesías, el Salvador. Pero Dios la premió en su humildad a la Santísima Virgen María y la acogió como la madre del Hijo de Dios. Y a través del Espíritu Santo se encarnó, ya lo sabemos en Lucas capítulo 2, donde el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y ella dice que sí, que acepta ser la madre de Dios. Entonces, mire, a veces nuestra familia no es voluntad de Dios, sino es voluntad nuestra. Porque nuestros papás no oraron para ver si mi papá era el verdadero esposo de mi mamá que Dios tenía preparado, o viceversa. Pero bueno, Matilde Verde dice que Dios bendice los errores que cometen los seres humanos, escribe derecho en renglones torcidos. Entonces muchas de nuestras familias no es voluntad de Dios, pero es permiso de Dios, ¿cierto? Y de ahí nacemos nosotros, del fruto de esa relación del amor de papá y de mamá, como decía aquí en el Catecismo de la Iglesia, que la familia se parece a la Trinidad, que el amor del Padre y del Hijo salió el fruto, ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, entonces la familia viene siendo una comunidad de amor y santuario de la vida. Una familia tiene que estar abierto a la vida. Como lo vemos en Génesis, Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó en el amor, con amor y para el amor, ¿cierto? Y el hombre está creado para amar y dejarse amar. De Dios y del prójimo, como dice Dios en los mandamientos, lo resume en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros estamos abiertos al amor, a la vida. La familia de Nazaret es el modelo perfecto de familia. Por eso, como les dije ahorita, Dios tanto amó al mundo que envió a su único hijo para que todo el que creyera se salvara. Y lo mandó a través de una familia. Dios lo podía mandar, Jesucristo hubiera podido aparecerse ya grande. Entonces, vemos que es voluntad de Dios la familia. Muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales. ¿Qué de familias disfuncionales? Papá se metió con mi papá era casado. Supongo que le dando un ejemplo. Yo soy de una familia que mi papá se casó con mi mamá y fuéramos 5. Pero antes de que mi papá se metiera con mi mamá, ya tenía 2 hijas antes del matrimonio. Entonces, esas 2 hijas de él, hermanas mías, son de una familia disfuncional, ¿cierto? Otra familia disfuncional es que papá es casado, mamá es casada con otra persona y se unieron. Entonces, están los de él, los de ella y los nuestros. Otro tipo de familia disfuncional. ¿Qué pasa en nuestras familias? Hay familias que viven en unión libre, no tienen la bendición de Dios. Y aquí en Génesis decía, y Dios los bendijo, ¿cierto? Es la prefiguración del matrimonio que lo institucionaliza Jesús, dándole como valor sacramental al matrimonio.
Cuando una familia no está en la bendición de Dios, es vulnerable al pecado, al enemigo y a desaparecerse. Vienen los problemas. Aún las familias casadas por la Iglesia Católica, que nada más llaman a Dios para el sacramento el día del matrimonio, pero después se alejan y ya sacan a Dios de la familia, y por eso las familias están fracasando ahora. Eso es una parte, pero lo que vamos a ver más importante es en las heridas que hay en nuestras familias. Y si revisamos nuestro árbol geológico, miramos que papá y mamá de pronto vienen de otra familia disfuncional, ¿cierto? De pronto mi papá es producto de una aventura de mi abuelo, o mi mamá es producto de una aventura de mi abuelo, y viceversa, y así, y vamos tatarabuelo, entonces así. Vamos revisando el árbol genealógico y miramos que todo eso es un hilo que vamos trayendo, que el Señor te ha escogido a ti para romper, para cortar ese hilo de errores que se cometieron en el pasado en nuestras familias, en nuestros abuelos, en nuestros tatarabuelos. Nos une un hilo de pecado, de sufrimiento, de tendencia a una inclinación a cometer los mismos errores, a cometer los mismos sufrimientos, los mismos defectos de nuestros antepasados. Hemos escuchado de nuestros familiares que dicen, mire, igualito a su papá, en los ojos, en el color, en la manera de hablar, en la manera de caminar. Nosotros heredamos de nuestros padres la parte psicológica, la parte espiritual y la parte física. A veces sacamos rasgos de mamá o de papá en la parte física, pero también traemos una carga espiritual, y es en las heridas interiores que hay en nuestro corazón, que es el tema principal de esta charla. Pero Dios te ha llamado a ti para que tú seas un santo novio, un santo esposo, y si ya eres casada, un santo papá, un santo esposo y un futuro santo abuelo. Porque si miramos la genealogía, el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos al rey David, que el Señor le decía al rey David, de ahí nacerá el Mesías. El rey David, ¿qué fue? Un adúltero, un asesino, ¿cierto? Mató a Urías y estuvo con la esposa de él y lo mató. Pero Dios preparó a José para que fuera el papá santo de Jesús. Entonces Dios te está preparando en este día para que tú seas un santo esposo, un santo papá, un santo abuelo, un santo tío y un santo hijo. Pero para que tú seas santo, tienes que dejar abrirle el corazón de par en par al Señor para que Él sane las heridas. Marcos 3:25 dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse. Palabra del Señor. Y eso es lo que vemos el pan de cada día. Hay 200 matrimonios y después a los 2 o 3 meses hay 190 divorcios. Y uno dice, pero ¿por qué? Si de noviazgo se amaban tanto, sea era la pareja ideal, sea las familias estaban de acuerdo, ¿qué pasó? No peleaban, no discutían. Es más, le decían María y José porque llevaban un noviazgo en pureza y en castidad. Pero ¿qué pasó? Los problemas en los matrimonios que están habiendo ahora, mal llamados problemas de matrimonio, son heridas causadas en la niñez, en tu infancia, en tu historia pasada, que no han sido sanadas, que no han sido resueltas. Y por eso es que hay tantos problemas en los matrimonios, porque se casan con unas heridas que llevan ahí, que en la convivencia salen a agredirse. La idea del matrimonio es que tu esposo te haga feliz a ti y esposa te haga feliz al esposo, ¿cierto? Pero como veamos el corazón herido, un corazón herido no sabe amar. Un corazón quizás logra querer, y el querer es egoísta, el querer es débil, el querer se cansa, el querer es pasajero. Entonces tú y yo tenemos muchas heridas. Bueno, gracias a Dios, y el Señor me ha sanado mucho y todavía me falta mucho por sanar. Por eso estoy viviendo este taller, porque yo también me quiero casar y por la gracia de Dios bendigo este taller de preparando el corazón de esposo para que el Señor me siga sanando esa herida, me siga preparando para esa esposa, y yo sé que me está preparando esa esposa también para sanarla el corazón. Ojo que todas las familias no son iguales porque somos de culturas diferentes, de ambiente, de economía y todas esas cuestiones, entonces muchas heridas no son iguales. Yo voy a nombrar unas heridas aquí en este taller
El Señor, el Espíritu Santo sé que te va a mostrar muchas heridas. Y tengo unas heridas aquí que voy a nombrar algunas. Hay muchas, muchas, muchas heridas, porque como les dije, o sea, esto es infinito. La parte espiritual, la parte interior de sanación es infinito, así como Dios es infinito. De nuestros padres, Adán y Eva, traemos una herida, que fue la del pecado original. Y esa herida quedó, ellos les causaron una herida a papá Dios y nos causaron a nosotros porque de ahí entró el pecado. Y entonces en el pecado traemos muchas heridas. Primera herida, ausencia de papá. Antes de eso voy a decirle heridas internas y heridas externas. Voy a nombrar las heridas externas. Heridas externas son la pérdida de un ser que se murió tu papá, se murió un papá o una mamá o la abuela. Eso son heridas externas que también si no se sanan se llevan al matrimonio y crean un problema porque sientes soledad, sientes tristeza, sientes depresión. Y son problemas que se causan en los matrimonios. Aunque tú creas que ya lo has sanado o lo olvidaste y yo se la entregué a Dios, pero si no ha llevado un proceso de sanación, esa herida va a estar en el matrimonio y va a causar problemas en tu matrimonio. O ya lo está causando en tu matrimonio. Entonces es preferible que busques esa sanación, entregarle a ese ser querido que lo perdiste. Las pérdidas económicas son problemas, también son causas externas. Cuando hay problemas en los matrimonios por causas económicas son problemas, hay separaciones por eso. Pero lo que voy a ahondar es en las heridas internas, ausencia de papá. Cuando papá abandona a los hijos, los crea a unos hijos inseguros, tímidos, les cuesta ser autónomos, tienden a la homosexualidad. Y uno dice, pero ¿qué si este hijo de este hombre que se veía tan bravo, tan macho, ese papá, y un momento a otro salió siendo homosexual? La ausencia de papá, se crió con la mamá, se crió con las tías, no tuvo nunca una figura paterna. ¿Y qué causó? Que este muchacho tenga una tendencia a la homosexualidad porque la figura de hombre está desvirtuada. Baja autoestima. Muchos de nosotros tenemos una baja autoestima. ¿Por qué? Porque papá nunca fue amoroso con nosotros, no nos dijo una palabra de cariño, no nos dio un abrazo, nunca nos fue a buscar al colegio, no estuvo en nuestros cumpleaños, en nuestras fechas importantes, en el bautismo, en la presentación a la iglesia, en la confirmación, cuando llamaban al colegio, en los eventos culturales del colegio. Veíamos que todos los niños iban con su papá y mi papá no iba. Eso causó una herida en nosotros y nos crea a uno con una autoestima baja. Creemos que no valemos para nadie. Porque nuestro papá viene siendo nuestro héroe, viene siendo nuestro Dios en ese momento. Entonces por eso nosotros a veces tenemos también esa herida con papá Dios porque no lo vemos como el papá que es, porque no hemos sanado con las heridas de nuestro papá terrenal. Los divorcios, los más perjudicados son los niños. Cuando hay separaciones, los que más duelen, los que más sufren son los niños. Quedamos con unas heridas que no sabemos si irnos con mamá o irnos con papá. Y para rematar, nuestros papás empiezan a hablar, mi mamá empieza a hablar mal de mi papá empieza a hablar mal de mi mamá y nos crean más heridas y crea en nosotros un odio, un resentimiento de nuestros papás. Y a veces decidimos irnos de la casa porque mi papá es malo, mi mamá es mala, entonces ¿para dónde cojo? Entonces me voy para la calle. Y en la calle, ¿qué pasa? Allá me causo más heridas, me meto en la droga, me meto en el alcoholismo y causando heridas sobre heridas. Palabras hirientes. Voy a decir algunas palabras que marcan. La palabra tiene poder, dice el Señor. Inepto, imbécil, no sirves para nada. Eres un bruto, eres feo, eres gordo, eres flaco. Siempre, o no sé por qué, por tu culpa me casé con tu mamá. Por tu culpa estoy aquí, porque yo iba a estudiar y como nací, naciste tú, tenés que dejar de estudiar. Entonces nos crean un sentimiento de culpa de que nuestros papás se separaron por culpa de nosotros. Y muchos jóvenes se han suicidado porque sus papás se han separado, porque ellos se creen los culpables. Son heridas muy fuertes que hay en el corazón, que hay que decirle a papá Dios que nos las sanes, para que no repitamos esa historia, esas familias disfuncionales. Si vamos a ver a nuestros antepasados, miramos que nuestros papás o abuelos también tenían a su esposa, que era nuestra abuela, pero también tenían muchas mujeres o sucursales, como le decían ellos. Todos los fines de semana tenían que tomar, todos los fines de semana tenían que irse a jugar al billar y nunca le dedicaban tiempo a nosotros ni a nuestras mamás. Mire, hay una cosa que más alegra a un hijo, que más sana, que lo cree con fortaleza, que lo cree con carácter,
que lo cree como un hombre de verdad, es que ver que sus papás se amen, que sus papás se respeten. Porque esa es la base de la familia, los papás. Pero cuando se daña eso, que eso es lo enemigo, esa es la lucha del enemigo de destruir la familia. Y destruyendo la familia, destruye a los niños, destruye a los jóvenes. Y la base de una sociedad es la familia. Lo decíamos ahorita en el catecismo de la iglesia. Entonces, ver cómo papá le pegaba a mamá causa un herido, un odio, un resentimiento hacia papá. Nos convertimos en enemigos de nuestros papás. Queremos matar a nuestros papás. Y más si nuestros papás nos gritaban cuando llegaban llenos de alcohol, borrachos, llenos con perfume de otras mujeres, llenos fumando de droga, de cigarrillo, obligando, veamos a veces muchos de los hijos vean como sus papás violaban a sus mamás, porque sus mamás no querían tener relaciones con ella, con ellos, porque estaban en estado de embriaguez, en estado de alcoholismo. Y que papá y mamá se dejaba, ¿por qué? Por miedo a que les pegara o que nos pegaran a nosotros. Papá nos causó muchas heridas porque al verlos en ese modelo de que tenía que tener muchas mujeres lujuria, también nunca nos enseñó qué era la sexualidad. Nos enseñaron cosas malas, por decir, en la cultura machista latinoamericana, hombre para ser hombre tiene que acostarse con una mujer y nuestros papás nos llevaban a esos prostíbulos, dañaron nuestra inocencia y nuestra pureza. No nos hablaban de la sexualidad, sino que nos llevaban allá a que tuviéramos relaciones con esas mujeres. Enseguida se nos dañó la pureza y la inocencia. La masturbación, otra herida que también nos enseñaron nuestros papás en su inocencia, porque ellos también le enseñaron, los sus papás nos dieron lo que ellos recibieron. Por eso te digo, tú estás llamado, lo que estás identificando aquí en este taller, en esta charla, no es para que juzgues a tu papá y para que lo odies más, sino para que ores por él, para que el Señor lo sane a él, para que te sane a ti primero y rompas ese hilo. Quites esa inclinación de no cometas los mismos errores que tu papá cometió contigo y con tu mamá, para que tú no lo cometas con tu futura esposa y con tus futuros hijos. O si lo estás cometiendo, tú que eres casado, pues pídele al Señor que sane esa herida, corte ese hilo o esa inclinación, esa tendencia a cometer los mismos errores o las herencias espirituales que tu papá te dejó. Heridas, porque papá tuvo preferencia con nuestros hermanos. A ellos les dio estudio, a mí no me dio. Hablo de mi papá fue el mayor y mi abuelo no le dio estudio. Lo puso a trabajar de muy joven. Y es una herida que él causó hacia mi papá. Mi papá pensaba que él no era hijo de él, pero sí, él lo era. Él se parecía idénticamente en lo físico. Pero él sentía que su papá no lo amaba porque lo puso a estudiar desde temprana edad. Muchas veces fuimos muy juzgados. Llegaban a casa y mamá le ponía quejas de nosotros y no nos preguntaban, sino que nos gritaban, nos pegaban, nos insultaban. Y cuántas veces queríamos decirle papá, pero escúchanos. No nos escuchaban, nos pegaban fuerte, con correa.